Hola, ¿qué tal, pretorianos y pretorianas? Espero que se encuentren excelente. El día de hoy les traigo un video sumamente importante para todos aquellos que quieren tener una espalda más definida, más grande o sin un exceso de grasa corporal, el cual se llamará ¿Cómo decir adiós a los gorditos de la espalda? ¡Comenzamos! Quiero dejar en claro que este es un video sumamente relevante para su formación como deportistas practicantes de la calistenia, del gimnasio, la combinación de estos con ejercicios en casa y o que buscan reducir su porcentaje de grasa corporal. Por lo cual les recomiendo ampliamente que lo vean completo para poder conocer todas las aristas del tema y entenderlo de la forma correcta. De esta misma forma, el video se va a dividir en dos, ya que va a ser un poco largo. Trataré de hacer el video lo menos engorroso y más entendible posible, ya que la espalda cuenta con muchísimos músculos como el infraespinoso, redondo, redondo mayor, romboides, dorsales, etc. Son muchísimos. Entonces aquí lo que se va a hacer es únicamente dividirlo como en 4 fracciones la espalda, que las vamos a denominar en este caso los dorsales, que son estos de aquí, los trapecios, los erectores espinales y los oblicuos. ¿A qué nos referimos con gorditos de la espalda? Bueno, hacemos referencia al exceso de tejido adiposo que se encuentra en cualquiera de los músculos que la componen. En un primer plano, a grandes rasgos, ¿cómo vamos a reducir esta problemática? Bueno, en un primer punto, quizá para muchos el más importante, pero que en mi opinión tiene que ir de la mano con el segundo punto que veremos a continuación, es disminuir el porcentaje de grasa corporal. ¿Cómo se hace esto? Esto se puede hacer de dos formas en cuanto a procesos. Uno es con un déficit calórico, que ya se tiene un video en el canal y puedes consultarlo para entender muy bien de qué trata esta cuestión. Y en segundo, una recomposición recomposición corporal, que quiere decir que tú incrementes la cantidad de músculo y disminuyas tu porcentaje de grasa con un mismo peso. Eso es algo muy difícil de hacer, por lo cual lo más recomendable es lo primero, la realización de un déficit calórico. Esto tiene que ir acompañado de ejercicios de fuerza e hipertrofia para poder tener un buen desarrollo y una reducción u oxidación de la grasa corporal de forma efectiva y que podamos construir masa muscular en nuestra espalda. Por lo cual nos atenemos a ir al segundo punto, que es ejercicios para todos los músculos de la espalda, que les voy a dejar imágenes de cada sección que vamos a abordar a continuación para que vayan entendiendo bien qué se está trabajando. La primera sección van a ser los famosos dorsales, que son los músculos más grandes de la espalda, el cual les voy a dejar una imagen para que vean cómo es estos músculos. Realmente aquí vamos a abordar desde los dorsales, infraespinoso, entre otros, que componen todo esto. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los ejercicios que yo te recomiendo que realices para que logres tu objetivo y que le dan un excelente trabajo a estos músculos? Serían las dominadas en cualquiera de sus variantes. Todas las dominadas te trabajan los dorsales, absolutamente todas. Las dominadas australianas, que son un poco más fáciles y que puedes hacer si no tienes la fuerza suficiente para la realización de unas dominadas en su forma completa. Y en un tercer lugar, los remos. Los remos, que voy a poner también un video de cómo se hace cada uno de estos ejercicios, se pueden hacer con cualquier cosa. Puede ser utilizando una mancuerna, puede ser utilizando una polea del gimnasio, unos garrafones como ya mencioné, e incluso una pequeña botella si no tienes mucha fuerza. Tú puedes hacer este ejercicio
en cualquier nivel que tú te encuentres. No necesitas absolutamente nada y va a tener un excelente trabajo. Allí les voy a dejar, como ya mencioné, cómo hacerlo con la mejor de las técnicas. Como punto importante, cualquier posición que ustedes tomen donde jalen algo y su codo vaya hacia atrás, van a trabajar el dorsal. Por eso es que les digo que cualquier tipo de remo les funciona. A medida que ustedes vayan levantando los codos, el trabajo se va a ir más a la parte posterior del deltoide u hombro, por lo cual deben siempre mantener el codo lo más pegado posible o con un poquito de extensión como en las dominadas, para que se lleve el trabajo los dorsales. Antes de proseguir con este video, no olvides dejar tu like acá abajito si te está gustando, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, porque muchas veces YouTube no permite que pase esto, y suscríbete, muy importante. Como segunda parte, y que está bastante cerca de nuestros dorsales, vienen a ser los oblicuos, que también voy a dejar una imagen sobre cuáles son vistos desde la espalda. Estos realmente no requieren tanto trabajo específico, puesto que se utilizan en muchísimos movimientos. ¿Cuál recomiendo yo que ustedes realicen para una carga directa? La plancha lateral, que también voy a dejar un video para que la puedan ver. No recomiendo que realicen muchos ejercicios que se acostumbran, por ejemplo, la rotación de cintura y todos esos, puesto que pese a que sí trabajan los oblicuos, te pueden lastimar otros músculos, articulaciones, y no está nuestro cuerpo diseñado para su realización. Por eso, con ese tipo de plancha tienes más que suficiente para un muy buen trabajo, el cual con tu déficit calórico vas a conseguir los resultados que seguramente estás buscando. Esta fue la primera parte del video, espero que les haya gustado. Mañana se va a subir la segunda para que puedan ver toda la información sobre este tema, así que los y las espero. Chao.